Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde se encuentren. Hoy quiero agradecer a todas esas personas que están en nuestra comunidad, que nos preguntan y estoy muy contenta porque tengo una invitada súper especial. Para los que no me conocen, les recuerdo para los que sí me conocen, mi nombre es Saraí Román Domínguez y les cuento que hace alrededor de 8 años yo con esta invitada de hoy, yo estaba en Inglaterra y un amigo de ella de hace años me contactó por redes para hacerle un masaje tailandés y resulta que mientras yo le hacía el masaje a este personaje que es de Egipto además y que una cuestión de la vida, me dijo, cuando tú me tocaste me acordé de una amiga mía, te la quiero presentar, ella es así como vos y él todo como muy determinado en presentarme a esta mujer que es nuestra invitada hoy, es mi amiga, la admiro, es mi maestra, me inspira también, me ha inspirado mucho, mi guía y es la persona que en el momento en que yo decía esto sí, esto no, pues yo me siento muy bien, me dio esa palmadita en el hombro y esa seguridad que muchas veces uno necesita para lanzarse a hacer estas cosas nuevas, estas cosas trascendentales y a cambiar de cierta forma mi vida, ¿sí? Porque eso fue lo que pasó. Entonces yo regresé a Colombia, la contacté y así la vida me llevó a Brasil y conocí en un taller de Tantra para mujeres a Paula Fernanda Andreasa, que es esa invitada que hoy tenemos aquí. Ella es la directora del Instituto Latinoamericano de Sexualidad Somática ILAS. Es una de las fundadoras con Yuri Copte, con dos seres que admiro y que estamos allí sembrando todavía esta semilla de la educación en sexualidad consciente en Latinoamérica. Y con ella, cuando yo después de que hice ese taller de mujeres, yo dije, wow, ¿esto qué es esto? Este cambio, Paula. Recuerdo mucho que la invité a comer y hice un poco de platos con abora, con el zapallo, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Yo quiero llevar esto a Colombia, pero wow, pero ella me dijo, sí, claro, de una. Y ahí empezó el sueño y la relación de las dos. Iniciamos con este sueño de traer las terapias tántricas a Colombia en español. Ella ya llevaba años haciéndolo en Brasil con un éxito rotundo, estructuró mucho las terapias tántricas y ya ahorita nos va a contar un poco. Y hemos tenido la fortuna de hacer 2 versiones del retiro de terapias tántricas. Y hoy el tema que nos trae es muy interesante porque muchas veces tenemos dudas respecto a si este tipo de enfoques, este tipo de prácticas pueden servir para las relaciones. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Paula, preséntate, dime dónde estás y bienvenida a este espacio, maestra, donde vamos a hablar de las terapias tántricas y las relaciones. Muchas gracias, Araí, por la invitación y mucho bienvenido a todos que están acá. Bueno, yo hablo de Florianópolis, Brasil. Yo estoy viviendo acá ahora y yo empecé con el Tantra há muchos años. Yo siempre fui muy curiosa con las terapias, con la espiritualidad. E desde que eu voltei de Índia e Europa, que eu vivi um tempo em Europa e passei alguns meses viajando pela Índia, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar com o Tantra acá. De lá para cá, o Tantra desenvolveu muito acá. Quando eu cheguei com a proposta do Tantra, pouquíssimas pessoas sabiam, conheciam o Tantra. Então, eu tive que, como Saraí, isso em Colômbia, fazer uma educação,
o que é o Tantra, para que serve o Tantra, quais são os benefícios para minha vida. Então, foi um processo que agora o Tantra em Brasil está muito desenvolvido, temos muitas escolas distintas, com distintas maneiras de ver o Tantra. Pero é uma alegria muito grande ter sido parte deste desenvolvimento, desta nova consciência da sexualidade. Porque nós tínhamos solamente dois pares, dos vertientes da sexualidade, ou a repressão da igreja, do pecado, de todo isto, ou senão a pornografia. Não tínhamos uma direção, mas do meio do caminho do meio. Sim, o Tantra é esta nova proposta de trazer mais consciência para seu corpo e para as relações, para a sexualidade. Súper. Y me encanta mucho lo que dices, Paula, porque también en el Tantra se sesga mucho porque se ha utilizado y se utiliza mucho la palabra tantra o tántrico para lo erótico y también para lo pornográfico. Entonces, este camino de educación es muy importante para aclarar cómo esta práctica milenaria se puede integrar como parte de la evolución, del mejoramiento, del autoconocimiento, también de la terapéutica, pero también en la vida personal. En mi caso, yo fui allá a Brasil, eso yo fui así, vea, ciega, yo no sabía qué iba a hacer, me fui hasta sin plata, eso mejor dicho, me lancé al vacío. Y fue primero un descubrimiento personal que me llevó paso a paso de la mano de Paula y yo agradezco mucho. Ahorita ya he tenido la oportunidad también de estar en Europa, estuvimos en el 2019, 2020 a principios en Tailandia, y entonces he podido conocer muchas formas de Tantra, y de verdad yo me siento muy, muy afortunada de haber iniciado esto y haber puesto este primer paso con ustedes, con el Instituto Latinoamericano de Sexualidad Somática, contigo, con una organización donde se ha procurado tener unas bases metodológicas, unas bases claras en valores, en protocolos, y también una base clara de cómo este camino de autoconocimiento lo podemos entregar a las personas del común, ¿no? Porque ahí es donde se ve que esto sí funciona. ¿Cómo tú crees, y hablando ya de relaciones, que el Tantra, y si quieres puedes decirnos un poco qué es Tantra para aquellos que todavía tienen esa duda, y cómo este camino te ha tocado en tu relación contigo, en ese autoconocimiento, que es la primera relación? Sí, sí, usted está llena de razón. La primera relación es usted consigo mismo. Si usted no se conoce, no conoce su cuerpo, ¿cómo usted puede querer que el otro le traga o que usted no tiene? Entonces, lo primero para mi vida es me conocer y saber o que me hace feliz, o que me gusta, o que no me gusta, cuáles son mis límites. Como eu me relaciono com meus limites com as outras pessoas, porque muitas pessoas pensam que a intimidade é o mesmo que fusión, quando você se funde com a outra pessoa. E isto não é intimidade. Para haver intimidade, você necessita ser uma pessoa e saber quem você é. E não ser
una persona que no tiene sus límites, que no tiene su personalidad, entonces no hay cómo tener intimidad. La fusión, no, las personas confunden la fusión con intimidad, pero no es lo mismo. Pero es necesario, se hace la primera parte de la intimidad, es usted ser íntimo de su propio cuerpo, de sus propias emociones, de usted conocer tus pensamientos, tus creencias, porque todo esto hace parte de la relación. Es un pacote que usted tiene y lleva para la relación todo tu pasado, tu presente, para construir un futuro. Entonces, usted tiene que tener este contacto consigo mismo, buscar el camino de autodesarrollo para poder trabalhar com suas questões. Você não pode querer que a outra pessoa lo haga. Então, para mim, meu desenvolvimento se hace como todos os dias. Todos os dias nós temos que ter nossas práticas personais, independente se nós temos ou não uma relação. Porque se nós temos nossas práticas, quando estamos em uma relação, é para somar, não para subtrair. É para crescer, para os dois criarem uma terceira entidade. Uma terceira entidade se hace a partir desta relação. Súper lindo lo que dices. Además, sí, porque muchas veces hay mucho miedo de reconocerse completamente, de ese ser, ¿no? Porque nos han enseñado, y más en nuestra vida sexual, se inicia es como a través del otro. No nos han enseñado a cultivarnos, a saber que tenemos límites y además el cuerpo, ¿no? Ese conocimiento del cuerpo y de nuestro placer y la sexualidad. Cuéntame un poco por qué el Tantra te ayuda en ese proceso de conocerse a sí mismo y de ser íntimo consigo mismo. ¿Qué es el Tantra y por qué nos ayuda a esto? Ok, o que você falou é muito correto, principalmente para nós outras, as mulheres. Nós outras não fomos estimuladas a nos conhecer, muito pelo contrário, nós outras fomos estimuladas a não nos tocar, não descobrir nosso corpo. E como nossa yoni, que se chama, que é nossos genitales, como vulva e vagina, é todo muito escondido. Então, nós temos como que uma desconexão com nosso corpo, com nossa sexualidade. Para os homens é distinto, porque os homens têm seus genitales para fora. Então, eles tocam seu pênis, seus testículos, todo isso. Ele está mais em contato com sua sexualidade, com seu corpo. Para o homem, o gran reto su mente. Sempre está projetando fantasias e não está presente em seu corpo. E os medos de ejacular antes do tempo ou perder a ereção. Mas para nós outras mulheres é processo muito distinto, muito profundo. E o Tantra é caminho para você desenvolver respeitando seu corpo, suas crenças, sua verdade, sua verdade interna. O Tantra, o conceito de Tantra tem muitos conceitos.
pero é o conceito que eu tenho para mim, que como eu falei, é minha verdade, é meu conceito, é que pela tradução do Vijjan Bhairavi Tantra. Vijjan Bhairavi Tantra é como a Bíblia do Tantra. São 112 meditações. É diálogo entre Shiva e Shakti. Shiva, a energia primordial masculina, e Shakti, a energia primordial feminina. Então, é diálogo que se hace dentro de nós outros, não é afuera, é dentro de nós outros. E quando eu mirei a tradução de Vijjan Bhairavi Tantra, se hizo muito claro para mim. Então, Vijjan significa conhecimento, Bhairav, guru, pero não é qualquer guru, é su guru interno. E a palavra Tantra tem duas raízes. Uma é Tra, que significa instrumento, como mantra, yantra, toda a palavra que tem o sufixo Tra, é o instrumento, é uma ferramenta para você fazer algo. E Tan é como tejer, urdir, tejer. Então, Vijjan Bhairavi Tantra é tejer, é o tecido de la consciência, é tejer sua consciência através de seu guru interno. E se tem estas ferramentas que são 112 meditações que se utiliza para você descobrir sua própria resposta, e não como dogma que te dá a resposta e você tem que aceitá-las. Não, cada pessoa é distinta. Cada pessoa tem seu passado, seu presente, seu futuro, suas vidas passadas, tem muitas informações em suas memórias celulares. Então, o Tantra respeita isto. Te abre espaço de curiosidade para que você descubra suas próprias respostas para a vida, o amor, espiritualidade, todo esto. Y sexualidad, y ahí entra porque muchas veces cuando nosotros hablamos de tantra, masaje tántrico, terapia tántrica, tantra como tal, viene esta relación de sexo y sexualidad. ¿Por qué crees que hay como esa, y más en Occidente, ¿no? O muchos dicen, no, es que el tantra blanco no es energía sexual. También entre los tántricos hay mucha división, muchos caminos. Para ti, ¿por qué crees que esta parte de que el tantra acepta que somos seres espirituales y también que somos seres sexuales? Es muy lindo esto, juntarlo. Bueno, nosotros somos seres sexuales desde que nuestra concepción. El acto de concepción es el acto de la creación máxima. No tiene nada más creativo do que el acto de la concepción. Que de dos células, solamente dos células, se hace trillones de células inteligentes e hablantes, que somos todos nós outros. Então, o Vijjan Bhairavi Tantra inclui a sexualidade também, porque inclui todos os aspectos da vida. Existem muitas escolas de Tantra. E quando eu estive em Índia, eu estive várias vezes em Índia, eu estive vários meses, mais de ano,
viajando por Índia, e uma dessas vezes eu conheci um indiano que me falou de distintas escolas que se hace de uma mitologia donde una de las deusas indianas chamada Kali, que é uma deusa negra e uma deusa que corta as cabeças de las personas. Ella tiene ¿cómo se hace esto? Un collar. Collar lleno de cabeças, solamente solamente cráneos. Ella cortou a cabeça de Shiva. Shiva tiene tres esposas e uma delas é Kali. Ella cortou a cabeça de Shiva e depois cortou várias partes de seu corpo e expandió por la India, donde una parte cayó, se hizo una escuela distinta de Tantra, como la mano derecha, la mano izquierda y así sucesivamente. Entonces tiene muchas escuelas de Tantra. No tiene una que es la cierta. Depende de cada pessoa, o que você está buscando, de sua busca personal. Súper importante. Además, eso es muy interesante porque somos seres humanos tan variados y por eso es lo lindo del Tantra, que si tú quieres irte por un lado, por el otro, el tibetano, el cachemira, el de tal maestro, el de otro maestro, pues puedes tener todas esos caminos para practicar y elegir y quedarte. Yo empecé con lo que tú me enseñaste, con lo que tú enseñas, y también empecé a investigar en otros y ahí voy, porque siempre estamos en ese proceso de práctica y también de conocer, porque ponernos la camiseta de entregar educación sexual a la comunidad nos exige mucho proceso de investigación y de conciencia, que lo que damos es lo que conocemos, pero que cada persona es responsable de qué camino elegir, y eso es lo más importante que yo admiro mucho de ti también, es tú sabes lo que es mejor para ti y nadie más. Y cuando dice lo del Vira Tantra, de tejer el conocimiento de tu propio guru, de tu guru interior, me parece súper fabuloso y muy importante en esta época donde muchos gurús se han caído y ahora el camino es aquí, en este que tenemos en nuestro interior. Y bueno, ya hablaste de Shiva, de Shakti, nos introdujiste este concepto de las polaridades femeninas, masculinas, y que primero son acá adentro. ¿Y qué pasa después? Estas terapias tántricas, y estamos hablando de esto porque tenemos este año nuestro tercer retiro, que lo tuvimos que pasar para el 2021 por la situación mundial, y vamos a estar en julio, van a ser 8 días, y este retiro es un espacio donde pueden venir esas personas, individuos o parejas que quieran entrar en ese proceso de intimidad consigo y con el otro. ¿Qué pasa? Cómo las terapias tántricas ayudan a que tú primero te relaciones contigo, como tú dices, tengan un mapa claro de lo que son ellos, y eso cómo puede transformar las relaciones con otros y con nuestra pareja amorosa, sexual, en todos los sentidos. Isso é muito profundo, impacta muito positivamente as parejas, porque quando você tem a responsabilidade por seu próprio corpo, por seu prazer, é compartilhar do momento. E nós outras mulheres temos uma cultura
que de ponermos a responsabilidade de nosso prazer sobre nossos parceiros, lo é outro. Como? Compañeros o compañeras. Companheiros, graças, por nossos companheiros. E quando nós nos responsabilizamos por nosso prazer, temos menos ressentimentos, porque quando você põe su poder na mão de outra pessoa, muitas vezes que se sua expectativa não é correspondida e as expectativas é muito difícil ser correspondidas. Então, você queda frustrada e a frustração cria ressentimentos que afeta diretamente a relação. Os homens também têm toda a responsabilidade de ter uma ereção, não ejacular, dar prazer para sua parceira, para sua companheira. Todo isto é muito pesado muitas vezes, toda esta responsabilidade. Pero quando os dois estão com su conhecendo seu corpo, conhecendo a si mesmo e não ponendo toda a responsabilidade em el outro, podem compartilhar o prazer e isto hace com que cresça a intimidade, a felicidade, o prazer, novas formas, maneiras de ter prazer, porque muitas vezes as parejas pensam, eu não estou tendo muito prazer. O que você pensa de ter outra pessoa ou juguete ou algo assim? Pero nunca se pensaram que tem muitas coisas para se descobrir entre duas pessoas e se depois é quase impossível descobrir toda a potencialidade quando você está presente em seu corpo. Então, eu penso, não sou contra, não tem nenhum julgamento acá sobre ter relacionamentos poliamorosos ou ter juguetes, nenhum tipo de julgamento, solamente que as pessoas têm muito que descobrir antes de poner mais coisas que podem, algumas vezes, desestabilizar a relação. Então, tem que ter muito cuidado com o que como a relação pode ser mais sexy, mais placentera. Como? Criativa, placentera. E o Tantra ajuda muito, traz muitas novas ferramentas para que as parejas puedan desarrollar as sensações, a intimidade, o prazer com duas pessoas. É muito larga as possibilidades. Sí, a veces tenemos esa idea de que hay que buscar mucho afuera o mucha variedad o una cosa y otra, pero esas posibilidades normalmente se acaban. Las internas, que es también lo que yo he experimentado, no. ¿Sí? Y cada vez uno va mucho más profundo porque este universo cuántico nos ofrece infinitas posibilidades de creación. Y bueno, Paula, algunos aquí me están preguntando qué pasa con cuando son relaciones de personas del mismo sexo. ¿Qué posibilidades hay en el Tantra para este tipo de relaciones? Ok, o sexo, ser homoafectivo, ser dos homens ou duas mulheres, não tem muitas influências, porque nós outros temos
tanto a energia positiva feminina quanto a energia masculina dentro de nós outros. Nós outros somos um ser total, lleno, inteiro. Sí. Então, o que é importante saber é quem está em la polaridade feminina e quem está em la polaridade masculina. E isto, independiente se você está em uma relação hetero ou homoafetiva, porque se as duas pessoas estão em la mesma polaridade, por exemplo, as duas pessoas estão em la polaridade masculina, positiva, masculina, o que se passa? Não tem o circuito da eletricidade não se conecta. E lo mesmo se passa com duas energias femininas. Energia negativa com negativa não se conecta, não tem a eletricidade necessária para ter a chama do sexo. Se completar o circuito do sexo. Então, muitas vezes, as parejas perdem o interesse em o sexo, não porque não se amam ou não se desejam, mas porque estão em la mesma polaridade. Então, se você está no relacionamento homoafetivo, mira quem está em la polaridade feminina e quem está em la polaridade masculina. E se os dois estão na mesma polaridade, pode crer que o sexo queda menos intenso, menos atrativo. Então, não tem problema de ser dos homens ou dos mulheres, ou um homem e uma mulher. Claro, o lo que sea, porque hay muchas. Todo lo que sea, exacto. Hay muchas, y eso es muy interesante cuando entramos en este camino de la sexualidad consciente, darnos cuenta que no es tan fácil clasificarnos con un extremo u otro, sino que hay muchas manifestaciones y eso es lo que hace que este estudio sea tan fascinante. Incluso quando eu estive em los templos indianos de Tantra, allá havia muitas imágenes, e tinha imágenes homem com homem, mulher com mulher, tinha homem e mulher, tinha de todo allá, todo estava allá. E todos estavam felizes, com uma risa na cara, em êxtase, e não tinha distinção. Então, é uma coisa... Esta confusão chega para nós outros por causa da imagem de Yabyum. Yabyum é a imagem de Shiva, sentado com as pernas cruzadas e Shakti sentada sobre seu cuello. Sus piernas. Sus piernas, sí, sus piernas. Entonces, las personas piensan que esto es la imagen externa, pero esto es interno. E a alquimia se passa dentro da pessoa. A união de Shiva e Shakti é interna. E quando você detém a outra pessoa, daí você comparte a energia e a energia se multiplica. En ese compartir. Sí, es muy, muy importante lo que estás diciendo, Paula, porque muchas personas también dicen, bueno, ¿y yo sola cómo hago? Yo necesito, o yo necesito una terapeuta para poder completar el circuito. Y eso que tú explicas es muy claro, ¿no? El Shiva Shakti está adentro, debemos de ser conscientes de esa polaridad, hacer la tarea, porque esto no es que yo me fui a un taller
estuve 2 o 3 días o un retiro en los cuales he estado yo y no vuelvo a hacer nada. Esto es algo de todos los días. Esa práctica diaria, la consistencia, la persistencia, va entrando en ti o vas comprendiendo precisamente esa fuente de sabiduría y puedes de una forma muy orgánica y muy integrando tu cuerpo, porque eso es como una de las grandes enseñanzas que a mí me ha dejado este camino, y es valorar el cuerpo como una herramienta de autoconocimiento, no solamente en mi sexualidad, sino en mi espiritualidad, ¿sí? Y eso es muy, muy interesante. Sí. Outra coisa muito importante falar é que algumas vezes o homem pode estar em la energia feminina e a mulher em la energia masculina. Não é porque é um homem que está em la vibração de la energia masculina e não é porque uma mulher que está em la energia feminina. Algumas vezes a mulher está trabalhando com muitas decisões em uma posição de comando. Então, a energia desta mulher é mais masculina. E se o homem, por outro lado, é uma pessoa, um professor um maestro de yoga, ele está vibrando mais em la energia feminina ou está fazendo artesania. Todo isso los leva para a energia feminina. Então, têm que ter cuidado para não ter juzgamento. E se a percepção, onde está, como eu estou vibrando, como mi companheiro ou companheira está vibrando. Isto é um processo diário, porque a energia pode estar pela manhã de uma forma, e à tarde de outra, e a noite outra. Então, a cada momento é cambiante. Súper. Y bueno, una de las cosas, Paula, que a mí me llamó mucho la atención de todo el entrenamiento que tú haces en terapias tántricas, es esa integración de Sexological Bodywork o de la sexualidad somática, que es lo que hace nuestro retiro único, y se lo digo yo, y no es porque nosotros lo hacemos, aquí está nuestra directora, no es por eso, pero por todo lo que yo he recorrido, que no es ni la mitad de lo que Paula ha recorrido en el mundo, pero lo poco que esta vida he podido hacer, es único en el mundo. Toda la estructura metodológica que tiene este retiro de 8 días, que vamos a hacerlo de julio 9 a julio 16 en Colombia, en el Valle del Cauca, en un ashram maravilloso, que estamos también en inscripciones. Todo, cuando yo lo hice, yo tuve que viajar a Brasil para hacerlo. Yo todos mis entrenamientos los he hecho en Brasil, en Europa y en Tailandia. Entonces, ¿cómo fue que hiciste esa fusión? Porque ahora ya algunos lo están haciendo, pero yo creo que tú fuiste una de las pioneras que hizo esta integración del Tantra y algunas herramientas y metodologías de sexualidad somática o Sexological Bodywork. Cuéntanos un poco cómo hiciste esta unión, Paula. Sí, yo tenía el Tantra como algo muy intangible, muy serio, intangible, com muitas... não tinham ferramentas claras para se trabalhar. E isto traía muita confusão em o trabalho como terapeuta. Então, solamente deixa encerrar acá. Ok, graças. Desculpa-me, perdona-me. Então, eu sentia falta de uma ferramenta que tivesse uma estrutura. Então, quando eu me fui para fazer meu treinamento em Sexological Bodywork, eu pensei, esta é a estrutura que eu necessito. Então, eu voltei para o Brasil e quedei um ano para desenvolvendo
es este entrenamiento, vendo em minha vida, em la vida de mis clientes, e ponendo o que é bueno, o que funciona, o que não funciona. Então, foi ano todo percebendo as nuances hasta ter, ok, é isto que eu quero, a fusão de Tantra com Sexológica Bodywork, porque o Tantra, para mim, é muito bonito, pero esta amplitude, muitas vezes nós outros perdíamos a objetividade e também poderia dar muita margem para, como se diz, abusos, incluso para abusos, como tantas pessoas hoje estão sendo acusadas de Sí, como no hay un límite claro, unos sí, protocolos, una metodología, yo creo que es eso. uma metodologia. Sim, então eu venia o tanto como a musculatura do corpo sem a estrutura dos huesos. Então, quando eu vi Sexological Bodywork, eu pus em minha mente, era isto que está necessitando para ter uma estrutura clara, correta, onde tanto o terapeuta quanto os clientes podem ter confiança em o processo, porque o processo está dentro de limites claros. Esto fue la gran diferenciación y que mi trabajo a partir de allí desarrolló mucho, mucho. Los grandes profesionales de la medicina en Brasil empezaron a me mandar sus pacientes, pacientes para mí, y quedaban muy sorpresos como tan rápidamente quedavam com histórias muito profundas, listas, resolvidas em espaço muito curto de tempo. Sí, y eso es lo que hace que este retiro, pues para mí que lo viví allá, sea muy especial. Sí, muy especial precisamente por ese tipo de vivencias y porque se desarrolla todo en un espacio tan seguro que obviamente te salen todas tus estructuras, hay pues un encuentro frente a frente con tus cosas, pero el espacio de contención es tan seguro que todos, realmente nosotros hemos certificado como 34 profesionales de Latinoamérica, en esto todos tienen excelente retroalimentación de su experiencia. Y bueno, ya para cerrar, mi hermosa Paula, mi querida Paula, porque yo sé que por allá es tarde y te conozco bien y sé que te acuestas muy temprano, que de esas personas, esas parejas, esos individuas, personas con pene, con vulva, parejas de todos, ¿qué les dirías para que se animaran a que nos acompañaran en este gran regalo? Además, ya llevamos mucho tiempo sin viajar, es una gran oportunidad para que conozcas, para que inviertas en ti, en tus relaciones, y que si tienes esa idea de quiero hacer algo diferente, quiero hacer tantra, quiero profundizar, incluso si ya has hecho, estás en otros espacios tántricos y quieres hacer parte de este retiro, pues aquí está las puertas abiertas. ¿Qué les dirías a esas personas que las terapias tántricas le pueden beneficiar en su relación para ver si se animan a venir en julio con nosotras? Eu penso que eu tenho dois pontos para falar. Primeiro ponto, permita-se. A permissão é o primeiro passo para você ter uma grande transformação e grande ganho para sua vida. Una ganancia. Como? Ganancia. Ganância, graças. E a outra coisa é
la mejor inversión que puede hacer es en usted mismo. Y si usted está en pareja, la felicidad y la sexualidad es muy, muy importante. Porque si usted está bien en la sexualidad, mismo que la plata no sea muy buena, mismo que usted tenga muchos problemas, los dos tienen confianza entre ustedes, tiene complicidad, tiene parcería, tiene mucha solidez en la relación para enfrentar cualquier problema. Entonces, la inversión en la relación vale cada peso, cada dólar, cada peso. Gracias, yo estaba pensando peso, ¿verdad? Okay. Cada real. Sí, además van a tener mucha creatividad. Una de las cosas que a mí me encanta con este cultivo de la energía sexual y con todas las cosas que practico y el retiro que me encanta, además porque me encanta practicar. O sea, por mí haría 3 retiros al año y cada 8 días me haría una inmersión porque es súper linda. Es este aspecto de tener esa confianza de la creatividad y ese poder de manifestación y de transformar la materia afuera, porque realmente es tanto ese conocimiento que tú adquieres que puedes ver tus emociones, vivirlas, transformarlas, vulnerabilizarte, empoderarte, poner límites. O sea, es como si todos tus poderes suprahumanos entraran en esa coherencia y en esa sinergia en la vida, porque pues la vida mira todo lo que tiene y que estamos ahí inmersos en este campo. Bueno, aquí nos preguntan, ¿dónde hay info? Alice, la info está en mi página web, es sarairomantantra.com. Si no, nos escribes acá en este muro de Sarai Roman Tantra. Estamos en todas las redes sociales, Alice-GB. Estamos en inscripciones, hay un bono de descuento también si te inscribes en este mes de mayo. Vamos a seguir haciendo hasta mayo, que es el último mes, porque ya después son 2 meses de toda la logística y preparación. Y bueno, las puertas están abiertas. Recuerden la información, sarairomantantra.com. Ahí está en la parte donde se despliega el menú. La información del retiro de terapias tántricas. Y además quiero decirles que todas esas personas que están interesadas también en integrar el tantra en su vida profesional, que están haciendo enfoque sistémico, angeólogos, porque tenemos personas así, profesores de yoga, de diferentes tipos de masaje, incluso chicas que hacen terapias a nivel del cuerpo, del alma, de todo lo que ustedes estén compartiendo con la comunidad para mejorar esta raza humana en el futuro. Pues este es un espacio donde lo vas a aprender tú, lo vas a vivir tú, y después vamos a tener un espacio online donde integras esto a tus terapias, llenas unos requisitos que hay y vas a estar certificada por el Instituto Latinoamericano de Sexualidad Somática. No es un diploma online, es un diploma que tiene un sello que está registrado en una entidad que respalda este proceso de integración de este conocimiento a nivel profesional. Entonces, tenemos muchos sueños con este proceso. Va a ser el 3º. Estoy muy feliz y extrañé mucho en el 2020 hacer este espacio con muchas personas que ya se han inscrito. Pero bueno, aquí estamos firmes. Y invito a muchos hombres porque son muchas las mujeres que se inscriben y siempre estamos con los hombres allí, que sí, que no, que cuidado, que no me alcanza, que sí me alcanza, que no puedo. Entonces, que ustedes chicos, personas con pene, se permitan, como dice nuestra maestra Paula, a conocerse y que no tengan miedo, porque realmente de ese proceso salimos
con toda nuestra luz y siendo mejores seres humanos para las futuras generaciones. Hermosa Paula, muchas gracias. Gracias por esto. Te estoy esperando con mucho amor, con mucho cariño. Y vamos a estar hablando, si tienen algunas preguntas para Paula, cómo te pueden ubicar. Ya ven que ella aquí, a raíz del viaje a Colombia, se ha puesto muy juiciosa con el español. Y te sale perfecto, Paula, no te preocupes. Ahí tus neuronas te están preparando para julio. Ha sido fascinante ver cómo tú, yo como profesora de idiomas, puedes hacer eso, porque si a mí me dicen que hable portugués, no puedo. Pero tú con el español, súper bien. Gracias, Ana. Gracias a todos que están acá también. Súper, muchas gracias. Entonces, los dejamos. Un beso. Los esperamos de julio del 9 al 16. Chao, chao. Espérame. Paula, yo te despido. Chao, chao. Eso. Vamos por aquí.